Time ticketing, time ticketing, time ticketing, time ticketing, time. El Principito, a mi consideración, fue una de las mejores películas de 2015. Está muy bien hecha, presentada y ejecutada. Sin embargo, no escucho a muchas personas hablar de ella, cuando en mi opinión es una cinta que representa muy bien las cualidades artísticas del cine. Quizás esperaban otra review cómica como el estilo de La Quinta Ola o lo que sea que hice con ese video de La Rosa de Guadalupe, pero en esta ocasión preferí hacer algo con un tono más positivo. El verano de 2016 ha sido uno de los más decepcionantes en los últimos años, tanto que ahora mismo estoy lleno de ideas para realizar estos videos de qué tan mala es, pero debido a que septiembre es el mes de mi cumpleaños y debido a que no quiero que el canal se centre puramente en negatividad, es indicado hablar sobre películas que realmente valen mucho la pena. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esta película tan especial? ¿Por qué es que pongo esta cinta animada como un pedestal dentro de un año que por lo general nos dio una decente dosis de cine? Para el que no lo sepa, la película está basada en el famoso libro del mismo nombre, escrita por Antoine de Saint-Exupéry o como sea que se llame el tipo. La historia se centra en un niño que vive en un extraño planeta y pues realmente hablar de la trama aquí es algo irrelevante. Es más que nada una novela poética y metafórica. Para los niños el leerla o escucharla puede llegar a ser entretenido, pero es un libro con una cierta dosis de mensaje adulto. Habla de la creatividad, de la niñez, de crecimiento personal, en una historia sin mucho sentido sobre planetas, rosas y zorros que hablan. En fin, es uno de esos libros que explota adecuadamente el arte escrito, debido a que requiere que tú como lector imagines todas estas situaciones que te va narrando a lo largo de cada página y capítulo. Dicho esto, ¿cómo diablos adaptas algo así al cine? Quiero decir, no es que sea algo imposible de realizar. El libro no es muy largo y cualquier animador podría presentar cuadro por cuadro y recitar diálogo por diálogo para ofrecer una fiel adaptación. Pero al final, ¿por qué ver una película así cuando puedes simplemente leer el libro y traer todo este mundo a la realidad por medio de tu imaginación? ¿Cuál es el punto de adaptar un libro tan reconocido si no se planea hacer algo nuevo con la historia o si la única aspiración a conseguir es calcar el material letra por letra? Se me viene a la mente el remake de Psicosis protagonizada por Vince Vaughn, que literalmente calca la película original escena por escena. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Si la película original es tan buena, ¿cuál es la necesidad de rehacerla con distintos actores y color? Bueno, me estoy metiendo un poco con remakes, lo cual no es el objetivo del video, pero es lo mismo con adaptaciones de materiales escritos. Watchmen, por ejemplo, es una de esas novelas gráficas más importantes de todos los tiempos porque trata principalmente sobre el arte del cómic, el arte visual, las posibilidades que tiene este medio para contar una historia. Pero entonces ves la película, que si bien personalmente me gusta por la narración y el espectáculo visual de Snyder, la verdad es que falla al ofrecer un motivo vital para su existencia. La considero una buena película porque la historia por sí sola y los personajes son bastante buenos, pero entonces ves aspectos como el ritmo, la edición y sientes que hay algo extraño. Muchos hablan de que Snyder usa un exceso de cámara lenta en esta película, cuando la realidad es que la utiliza en este caso como una forma de ocultar la extraña edición del filme. En un cómic puedes saltar de flashbacks a trama actual todo lo que quieras porque es un medio distinto, pero en una película hacer toda esta hazaña es algo bastante diferente. Se ve lindo y como mencioné visualmente es un espectáculo, pero cuando empiezas a pensar en la película como una narrativa empiezas a notar problemas de ritmo y estructura que el cómic debido a su formato no tiene. Tal como Watchmen es un cómic que aprovecha completamente el formato de cómic, El Principito es un libro que aprovecha totalmente del formato escrito, y al menos el formato de cómic es visual, por lo que incluso si se calca panel por panel puede resultar algo artístico que haga uso del formato, pero con un libro eso es algo muy distinto. Hay una regla muy importante en el cine que es el muestra no cuentes, lo cual es algo muy complicado cuando adaptas un libro que se basa enteramente en la narración y los mensajes que ofrece el personaje que cuenta la historia. La pregunta es, ¿cómo diablos haces una película con apeo comercial de un libro como este? Es decir, como concepto en el término de mercadotecnia suena como una buena idea. Es un libro muy importante que prácticamente casi cualquier niño llega a leer, por lo que tienes asegurado la asistencia de niños y de adultos quienes se sienten nostálgicos por uno de los primeros libros que leyeron. Pero a la hora de la hora se trata de un libro prácticamente inadaptable. Es muy corto para una duración normal, muy extraño para un festín visual y muy incoherente para presentar una historia con solidez. Cuando lo lees es bonito por cómo se te narra, pero cuando le explicas es la historia de un niño que se enamora de una estúpida flor en el espacio en un planeta que es apenas tan grande como él. ¿Qué hace un niño en el desierto? Es
Muy extraño. Nadie sobrevive tanto ahí sin comida o agua. ¿Dónde están sus padres? ¿No va a la escuela? ¿Vive en el espacio? ¿Por qué estudia astronomía básica? Y nunca mencionaron que haya vida o niños en otros planetas. La solución para Mark Osborne, director de la película, fue bastante simple e ingeniosa. En vez de contar la historia del libro y terminar con resultados inefectivos, ¿por qué no adaptar la historia de alguien que lee el libro y cuya vida es alterada debido a los mensajes que este ofrece? They're there, but I think how they work in the book and what's amazing is that they really ask you to bring your own experience. So much of yourself becomes part of that experience of reading the book. And, I think the book brings up so many beautiful ideas of friendship and love and relationships and commitment and how to deal with grief and loss and sort of the opposite side of love. If you have to say goodbye to somebody or if you have to be apart, how to deal with that. Well, why don't I just make a movie that really is about the experience of the book? And if we see one character that we care about and the way they experience the book and how the book affects them and transforms their life, that to me was the best way to capture that the possibilities of the book, Suena como algo inteligente, pero en manos equivocadas podría terminar en una cinta pretenciosa, cliché y bastante olvidable, que por suerte no fue el caso. La película se centra en la historia de una niña con enormes aspiraciones a grandeza heredadas de su madre. Tiene prácticamente toda su vida planeada y solo piensa en estudiar, crecer y tener un maravilloso trabajo. Es entonces que por cosas de la vida se encuentra un anciano aviador que resulta ser su vecino. Este hombre lentamente comienza a convertirse en su amigo mientras al mismo tiempo le narra las anécdotas del Principito. Cuando vi el tráiler, la verdad es que la historia contar me pareció un poco rebuscada. Oh, la madre perfeccionista que sin quererlo hace que su hija no viva su infancia como es debido. Pero cuando finalmente la vi me encontré con un filme bastante maduro, bien hecho e incluso hasta artístico en ciertos aspectos. Justo ese mismo año salió la película Intensamente, cuyos temas son bastante similares a los de esta película. El crecimiento, la madurez, el dejar cosas que añoras atrás para continuar avanzando. La diferencia es que si bien Intensamente es una muy buena película, El Principito es un pase siguiente en el ámbito de narración y presentación. Intensamente presenta su mensaje, si bien de forma respetuosa, un poco obvia, es decir, estamos en una representación física de la mente de una niña, e incluso así los personajes se toman el tiempo de dar varias explicaciones y diálogos expositorios debido a que en sí se trata de un mundo nuevo. El Principito, por el otro lado, es una historia simple y, créanlo, no sutil. Claro, en ciertas partes de la película tiene las narraciones del libro que, tal como en el medio escrito, ofrece los mensajes de forma poética y metafórica. Pero aparte de eso, la película es sorprendentemente sutil. Para ver este contraste es cosa de observar la primera secuencia del Principito como un buen ejemplo de lo que quiero decir. La primera toma que vemos del mundo real se trata de un zoom in que nos muestra de forma panorámica cómo es el mundo en que se sitúa la historia. Cuadrado, plano, organizado, gris, aburrido. Es entonces que nos encontramos a nuestra protagonista, una niña que está a punto de realizar una audición para ingresar a una escuela de alto rango. ¿Eres digna de esta academia, pequeña? Sí, lo soy. 3 cosas me hacen digna de la Academia Web. Cuando finalmente llega el momento de la prueba, la pregunta que se le da no es para nada la esperada. ¿Qué es lo que esperas ser cuando seas mayor? Una vez terminada la audición, cortamos a esto. ¿Qué es lo que esperas ser cuando seas mayor? Indispensable. Ahora echémosle un vistazo a la escena de la pizza de brócoli en Intensamente. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Adiós, se acabó. ¡Felicidades, San Francisco! Arruinaste la pizza. Primero Hawái y ahora tú. ¿Ven la diferencia? Y eso que el clip que acabo de mostrar no muestra la escena posterior en la que la madre de Riley dice algo como: oh Dios mío, no puedo creer que le pongan brócoli a la pizza en San Francisco. Mientras Intensamente tenía una completa explicación del chiste, en El Principito solo hay esto, y es lo único que se necesita. Y es que es este el factor el que hace esta cinta tan especial para mí: comunicación visual. Es decir, en la versión doblada al español de la película, el personaje de la madre susurra lo que dice el cuadro, ya que bueno, los niños de habla española pueden
no estar familiarizados con el idioma francés, ya que por si no lo sabían, esta es una película francesa. Pero en el formato original no hay nada de esto. Una vez terminada la escena no tienes un diálogo sobreexplicatorio como "Oh demonios, si tan solo hubiéramos leído ese cuadro hubiera sabido la respuesta, es hora de tomar el plan B". En vez de eso tenemos esto. Al parecer, cambiaron la pregunta. Lo siento, mamá. No importa. Ahora hay que seguir con el plan B. Películas de este género normalmente se ven en la necesidad de explicar a cada detalle cada cosa que ocurre para que los niños se entiendan. Pero aquí solo hay esto. La escena y el chiste se explican por sí solos. Es narración visual de lo que al fin y al cabo se trata el cine. Escenas y elementos como estos existen a lo largo de la película. Nunca tienes una escena donde la madre empieza a monologar sobre los motivos por lo que está presionando tanto a su hija. Lo más cercano que tienes a esto es esta escena. Usarás esos minutos, horas y días siguiendo esto. Porque afrontémoslo. Tú vas a estar sola ahí, sin ayuda. Entonces, no podemos equivocarnos más. Recuerda la entrevista. Claro. Serás maravillosa cuando seas mayor. Y esta. Esto me importa tanto como me importas tú. Eres tú. Esta es tu vida. Y yo soy la única que se hace responsable de ella. Tan solo ese par de diálogos dan a entender perfectamente los motivos por los que la madre quiere que su hija llegue a ser un éxito en la vida. No se trata sobre las líneas que recita, sino sobre las emociones que siente mientras suelta estos diálogos. Eso y las acciones del personaje a lo largo de la historia son más que suficientes para entender su punto de vista. Otro claro ejemplo es la situación sobre el padre de la niña. A lo largo de la película, por obvias razones, se da a entender que el padre de la niña está ausente, pero nunca se menciona en voz alta. No hay diálogo tipo, oh diablo, si tu padre estuviera aquí, qué lástima que me haya dejado. No hay nada de eso. Primero tenemos esta escena que al principio no sabemos por qué está ahí. Y más que hablarnos del padre, nos platica sobre la situación de la protagonista de forma metafórica. Las esferas de nieve con edificios adentro sirven para representar que internamente ella se siente como una especie de burbuja, destinada a una vida de trabajo y oficina, al igual que nos muestra un simbolismo de su imaginación reprimida y limitada, que eventualmente se vuelve importante para la conclusión de la historia. Luego de eso tenemos esto. Esa es tu versión de mi vida, no la mía. Y si estuvieras aquí, te darías cuenta. Sabes muy bien por qué debo trabajar tanto. Ahora eres igual que él. Siempre ocupada trabajando. En cuanto desaparecerás también. Y finalmente esto. I fall from hope. Con amor de papá. Lo que nos da a entender que esas esferas no solo simbolizan las dos cosas que acabo de mencionar, sino que además tenemos un nuevo contexto de un padre ausente sumado al asunto. Después de eso no hay nada, absolutamente nada. Tan solo esas tres escenas, solo una con diálogo y bastante vago a decir verdad, son necesarias para que nosotros como audiencia entendamos por completo la situación por lo que pasa a esta niña. Y es que, como mencioné antes, la película hace completo uso de la narración visual para intentar entregar su mensaje y contar la historia. Mientras estamos en el mundo todo es gris, recto, plano, lo de costumbre, la animación luce incluso un poco simplona. Pero es en las escenas donde la niña se reúne con el anciano aviador que vemos una gran variedad de colores. La animación luce incluso más linda. Y entonces llegamos a las secuencias animadas adaptadas directamente del libro, que no solo tienen color, sino que además los realizadores tuvieron la increíble idea de animarlo a base de stop motion. Todas estas secuencias son integradas de forma natural a la historia, apegándose perfectamente al tono y ritmo de la película, por lo que resultan increíblemente efectivas. Esto es lo más cercano que la película tiene a diálogos expositorios o explicación del mensaje, pero pues al fin y al cabo el libro es escrito de forma metafórica, por lo que incluso las fracciones del libro original ofrecen diálogos sutiles. Otro aspecto que me agrada mucho es que, por si no se habían dado cuenta, ninguno de los personajes tiene nombre en sí. La niña, la madre, el aviador. La película hace que ninguno de sus personajes tenga nombres auténticos para que, bueno, todos nos proyectemos en ella. Antes se ha hablado sobre cómo los libros del género puberto hacen que sus personajes sean tan planos como una hoja de papel para que la audiencia se proyecte en ellos. Pero en este caso los personajes tienen claras personalidades y objetivos. ¿Por qué? Bueno, esto es simple. Porque la película respeta tu inteligencia. Por más que considere intensamente una buena película, la realidad es que Riley como protagonista es absurdamente simple.
Lo único que conocemos de ella son sus personajes internos, pero nunca entendemos mucho de cómo es que ella actúa ordinariamente. En el caso del Principito vemos cómo los personajes lentamente evolucionan y cambian a lo largo de la historia, sobre todo la protagonista. La película logra meterte en la historia y la situación abordada sin caer en el truco básico de caer en personajes planos para que la empatía sea más fácil de lograrse. Finalmente, antes de entrar en la carne del asunto, quiero mencionar que el soundtrack de esta película es impresionante. En mi top de mejores soundtracks de 2015 ya lo había mencionado, pero de igual forma es algo que se tiene que decir. Hans Zimmer y Steve Harvey hicieron un maravilloso trabajo al realizar una composición musical conmovedora, tierna y al mismo tiempo de estilo francesa, lo que le da una identidad única a la cinta. Pero ya dicho todo esto, es hora de pasar al punto final, y es que si ya has visto la película probablemente sabes de lo que voy a hablar. Si aún no la has visto, te sugiero que lo hagas de inmediato porque estoy a punto de spoilear el tercer acto de la cinta, el cual realmente es la parte más importante y vital para la conclusión de la historia. Me consta que estás advertido, pero bueno. A lo largo de toda la película vemos cómo la amistad de la niña y el aviador comienza a desarrollarse, sirviendo como paralelismo a la relación entre el Principito y el zorro y el aviador del libro. Para mí tú serás único en el mundo, y para ti yo seré único en el mundo. Mientras la película avanza y la historia del libro comienza a abordar temas más oscuros como la maduración, el amor, la aceptación de aquello que tenemos que dejar atrás, distintos conflictos comienzan a suscitarse y al final el aviador termina en el hospital debido a que pues es un anciano. ¡Alto! ¡No puedes irte! ¡Espera! ¡Te necesito aquí! Ay, no. ¡No! ¡Espera, por favor! ¡Tengo que verlo! No puedes estar aquí. ¿Qué le pasó? ¿Va a estar bien? Después de una conmovedora escena, digamos que la película tiene un giro de 360 grados. En resumen, el tercer acto de la película es prácticamente un sueño. La niña en su propia perspectiva empieza a relacionar los mensajes del libro con los que ocurren en la historia personal, en forma de una loca aventura con el propósito de encontrar al Principito. Una vez que llega a un extraño mundo con edificios alrededor, como obvio paralelismo de las esferas de nieve que mencioné hace rato, la niña finalmente encuentra al Principito, adulto. Esto es algo que quizás molestó a algunas personas que son muy fanáticas del libro. Para el que no lo sepa, el Principito es una representación de nuestro niño interno que lentamente comienza a aprender más sobre la vida y finalmente decide desaparecer con tal de madurar, por lo que verlo en forma adulta es algo muy extraño. Y bueno, todo este tercer acto es extraño. Durante la primera hora tenemos lo que es básicamente una tierna historia entre una niña y su vecino aprendiendo a disfrutar de su infancia. Pero entonces la película se convierte en una aventura onírica sobre ejecutivos y trituradoras de basura. Les soy sincero, la primera vez que vi esta película no sabía cómo reaccionar. Pero entonces comencé a pensar en el propósito y significado final de toda esta secuencia. Y es que al fin y al cabo, esta es la historia de la niña. Todos aquellos que leyeron el libro quizás tuvieron una distinta interpretación o sentimiento al leerlo, pero en este caso estamos adentrándonos en la historia de una niña, redescubriéndose a sí misma mientras continúa con su crecimiento. La película, en vez de darnos un tercer acto lleno de diálogo o una aventura en el mundo real, decide meternos literalmente en una aventura metafórica sobre la psicología de la niña. Como dije, la ciudad es un claro simbolismo de las esferas de nieve, que en este caso nos presenta de forma peculiar lo limitada que ha sido la imaginación de la protagonista. Personajes del libro comienzan a mostrarse en roles específicos de esta extraña historia, y finalmente el Principito adulto está ahí pues para servir como un reflejo. La niña ha sido criada para actuar y pensar como una adulta, por lo que ver al Principito de esta forma sirve como un paralelismo a toda su situación. Finalmente el objetivo que la protagonista quiere alcanzar es lograr que el Principito logre recordar lo que solía ser cuando era niño. Es entonces que llegamos a este punto. Comienzo a recordar. Las estrellas. ¿Qué están haciendo aquí?
Y realmente no creo que esto deba ser explicado a fondo, realmente es demasiado obvio entender el significado. Al final la recopilación de todos estos elementos nos lleva a un increíble y perfectamente musicalizado clímax en que, bueno, personalmente creo que la escena habla por sí misma. Ay, no. ¡Te tengo! Pero qué hermoso. Después de esto hay un par de escenas que son incluso aún más conmovedoras, pero de verdad que no quiero adentrarme en ellas. La película vale tanto la pena que prefiero que sean ustedes quienes disfruten la experiencia. El Principito es una de esas extrañas experiencias que mientras más pienso en ella más me tiene maravillado. Ver una película dirigida hacia un público infantil llena de un increíble respeto a su audiencia y una sutileza y mensajes visuales de este tipo me parece impresionante. Es increíble decirlo, pero una película basada en un libro para niños es más madura que la película con Leonardo DiCaprio matando osos. Pero mientras El Renacido me parece una obra pretenciosa debido a que la historia es simplona y los simbolismos que quiere abordar son absurdos cuando todo simplemente se trata de un weón viajando kilómetros solo para matar a otro, El Principito me parece una obra que merece ser recordada. Es entretenida, visualmente atractiva, bien animada, musicalizada, inteligente, sutil, respetuosa y sobre todo tiene un motivo para existir. Antes hablaba sobre las adaptaciones y sobre cómo considero adecuado que si se va a adaptar una obra que al menos ofrezca motivos de calidad para poder compararse y sostenerse como algo por sí solo, y El Principito sorprendentemente logra eso. Si has leído el libro, la película no es solo una buena representación de alguno de los pasajes más famosos, sino que es una conmovedora historia de una niña interpretando el libro a su manera, y a la vez un homenaje a la importancia del libro en general. Para aquellos que no han leído el libro, es todas esas cosas y además un buen comercial para que lo compres de inmediato y tengas una experiencia personal con este. Me parece algo triste que cuando alguien habla de las mejores películas del año, El Principito casi nunca salga a la luz debido a que comercialmente no ha obtenido una buena distribución, en comparación a estudios como Disney o DreamWorks, debido a que principalmente la película es al fin y al cabo extranjera. Pero de verdad, personalmente, El Principito no es solo una recomendación garantizada, sino además una de las mejores, si no es que mi película favorita de 2015.